Nuestro invitado esta noche, David Nahme, es arquitecto, un arquitecto muy exitoso, también es pastor religioso, vive en Barranquilla y ha entrado en la política. Va como vicepresidente en la fórmula de Alejandro Ordóñez, el ex procurador Ordóñez en Colombia. Bienvenido, buenas noches, David, gracias por estar aquí. Bueno, gracias, Jaime, es una bendición estar aquí en tu programa. Encantado de compartir contigo. Qué bueno. Quisiera preguntarte algunas cosas sobre tu vida antes de hablar de política. ¿Tú eres pastor religioso? Sí, soy pastor cristiano, evangélico. Cristiano evangélico. Sí, a pesar de que no tengo iglesia, porque no soy eso no es mi llamado, el llamado mío, junto con mi esposa, que también es pastora, nosotros nos dedicamos a entrenar pastores. A lo largo y ancho de Latinoamérica y en otras latitudes también. ¿Tu iglesia está muy extendida? ¿Tiene muchos fieles en Colombia? Nosotros no tenemos una denominación per se, pero lo que sí tenemos es una red de amigos pastores y pastores que son hijos espirituales nuestros también, y ellos son los que tienen las iglesias. ¿Como pastor predicas, ofreces servicios religiosos? ¿Tienes un templo? No tenemos templo. ¿Solo entrenas a Entrenamos a pastores y nos invitan a las iglesias a predicar, a entrenarlos, damos seminarios, damos escuelas de liderazgo, y ese ha sido el fuerte nuestro, empoderar a los pastores y empoderar al liderazgo de la iglesia en diferentes áreas, incluyendo la política. Eres un hombre joven, tienes 47 años, si estoy bien informado. ¿Hace cuánto eres pastor? Ya tengo aproximadamente unos 4 años y medio de ser pastor. Ah, recientemente. Es reciente. Entiendo por lo que tú me has contado, y espero que no sea una infidencia, que no siempre fuiste tan religioso. No siempre fui tan religioso, no siempre fui tan piadoso. ¿Eras ateo? Totalmente ateo. ¿Desde joven o recibiste alguna formación religiosa de niño? Fui a un colegio católico, como yo crecí en Barranquilla, como lo has explicado, y simplemente íbamos a la clase de catecismo, lo normal, pero no sentía una conexión genuina. No eras piadoso, no eras devoto. ¿Y cómo así de ateo te convertiste en pastor religioso? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Hubo algún acontecimiento capital? Bien importante y bien marcó en mi vida. Justamente estaba yo entregando mi tesis de grado cuando me estaba graduando de arquitecto. Yo me gradué aquí en Estados Unidos. Y ahí en ese momento yo lo entregué, pero tenía un dolor aquí en mi barriga. Y mis amigos se fueron a celebrar y yo me fui al hospital. Era un dolor tan fuerte que no sabía. Y cuando llego al hospital me dicen, ¿sabes qué? Vamos a intervenirlo porque usted lo que tiene es una apendicitis. Y esa apendicitis se convirtió en peritonitis. Duré 8 días en la clínica muy grave. Pero la tercera noche que ya estaba ahí recuperándome, estoy acostado en la cama de mi habitación y veo una pantallita, así como este tamaño, como si fuera una tableta, y veo el momento en que yo nazco hasta ese momento que estoy en la clínica. Inmediatamente después de ese incidente me salgo del cuerpo y me veo flotando y veo los médicos y las enfermeras atendiendo mi cuerpo, pero ahí lo que hago es que me salgo de la clínica, me salgo del planeta Tierra y empiezo a pasar por planetas y constelaciones y llego a una luz que nunca había visto, una luz preciosa, y quería entrar a esa luz. Pero en el momento que intento entrar a esa luz, escucho una voz que me dice, regresa, no es tu momento. Intento otra vez y lo que pasa es que me empujan para regresar una vez más a la tierra, floto otra vez encima de mi cuerpo, entro en mi cuerpo y me llevan a lavarme mis órganos porque estaban muy infectados. Ahí entendí que Dios sí existe. Yo antes pensaba que Dios era simplemente una excusa que el ser humano tenía que implementar para sobrellevar las crisis.
pero ahí fue cuando me di cuenta que había algo sobrenatural. Fascinante. Y cuando tu espíritu o tu alma viajó, ¿tú estabas clínicamente muerto? Es decir, ¿en qué estatus se encontraba tu cuerpo? Lo que dicen los médicos es que hubo un tiempo, un lapso muy corto, donde había una crisis, un shock. ¿Como que dejaste de respirar? Había un shock completo en mi cuerpo, sí. Claro, cuando vienen asepsias de esos niveles... Son envenenamientos, sí, claro, en realidad. envenenamiento en todo el órgano. Exacto. Y muchas personas mueren por eso. ¿Y cuál fue tu lección aprendida de aquella experiencia? ¿Cómo se sentía tu espíritu cuando quería entrar en esa luz a la que no pudo penetrar? La paz más bella que he sentido en todo momento, en la vida, de toda mi experiencia. Era un momento, o fue un momento verdaderamente bello. ¿Qué edad tenías? Tenía 24 años. 24 años. Sí. O sea que esto ocurrió hace 23 largos años. Así es. Y cuando saliste de la clínica y te recuperaste, ¿qué hiciste con tu vida? Bueno, sabía que Dios existía, pero no continué buscando a Dios en ese camino, sino que al contrario lo busqué en otros caminos que me llevaron a otro tipo de problemas. ¿De qué tipo? Problemas de orden moral, de desenfreno total, drogas, alcohol. ¿Has tenido problemas de drogas y alcohol? Tuve problemas, claro que sí. Y eso lo que hizo fue que me afectó, porque estaba buscando llenar un vacío. Pero lo que ocurrió es que lo que me trajo fueron un sinnúmero de cosas en mi vida, desenfrenos, pero al mismo tiempo me trajeron consecuencias que a la final vine pagando en el tiempo. Y llegó un momento en que le dije, yo entendiendo que Dios existía, le dije a Dios una noche, le dije, ¿sabes qué? Yo sé que tú existes porque me hiciste, me creaste y me diste una segunda oportunidad para vivir aquí en la tierra. Ya yo iba a entrar, pero me dijiste que volviera. Desde este momento voy a obedecerte. Porque una cosa es creer y otra cosa es obedecerle a Dios. Y tomé la decisión de obedecerle. ¿Y tú escuchas la voz de Dios? Es decir, ¿tú recibes mensajes de Dios? Sí, el recibir mensajes de Dios, entra en tu ser. Yo me conecto en oración. Es un acto de meditación, de oración, y escucho esa voz. Es esa voz interna, esa brújula moral, esa brújula interna que tenemos todos, esa conciencia ahí, es donde Dios empieza a hablarnos. ¿Y cómo el pastor religioso evangélico David Nahme, que además es un arquitecto de éxito, decide entrar en política? ¿En qué circunstancia conoces a Ordóñez, Alejandro Ordóñez? ¿Cómo te convence él de ser su vicepresidente? Bueno, primero, porque él no milita en tu religión, él es católico. Él es católico, claro. Primero tienes que entender una cosa. El ser cristiano y el ser pastor es un estilo de vida, pero nos permite hacer un sinnúmero de cosas, participar en negocios, también participar en política. Y tener una familia. Tú tienes una esposa, tienes 5 hijos. Claro, por supuesto. Claro. Y es hacer una vida, pero basado en unos códigos de valores y principios, que ahí es donde yo coincidí directamente con el doctor Ordóñez. Y coincidimos porque vemos nuestra nación, Colombia, está pasando por una crisis, no solamente política, que tú la sabes, una crisis económica, una crisis social, pero también una crisis moral. Moral, ustedes ponen mucho acento en la crisis familiar, en las amenazas a la familia tradicional colombiana. ¿Cuáles crees que son esas amenazas puntuales, David? Bueno, lo primero son las libertades civiles. Estamos viendo que estos tratados de La Habana que hemos visto, se firmaron en Cartagena en el mes de septiembre. Se hizo un protocolo, todo, para traer una paz a nuestra nación, lo que se han convertido en los enemigos de la familia, porque empiezan a perseguir la forma como nosotros, como padres de familia, queremos educar a nuestros hijos en las escuelas. Nos piden publicidad, pero quiero hacerte 2 o 3 preguntas rapiditas. El Papa va a visitar Colombia más o menos pronto.
¿Tu iglesia reconoce la autoridad del Papa? Nosotros reconocemos al Papa como un hombre que es la cabeza de la Iglesia Católica, pero nosotros no le rendimos ningún tipo de pleitesía o jerarquía en ese sentido. No. Simplemente lo reconocemos como el líder de la Iglesia Católica. Pero no le reconocen, digamos, la infalibilidad. No, obviamente. Nosotros entendemos que es un hombre, que esa iglesia lo ha nombrado. Pero tú no le vas a pedir la bendición papal. No es de costumbre que un cristiano protestante vaya a pedir la bendición de un papa. De un papa, exactamente. ¿Y tu iglesia, como cristiano protestante, reconoce a la Virgen María? Bueno, la Virgen María, quiero que sepas que fue la madre de Jesús y debe tener un lugar muy importante en el cielo porque fue la que hizo que Jesús viniera a la tierra, pero no la adoramos. No la adoran, claro. No la adoramos, pero la respetamos. Claro. Y como parte de no la adoramos, cuestionan que ella haya sido impregnada milagrosamente por el Espíritu Santo. ¿Aceptan ese dogma? Claro, por supuesto. Claro que sí. De hecho, se recogió un espécimen de sangre hace unos años en Israel y dicen que es la sangre de Jesús. Y la mandaron a un laboratorio de Tel Aviv. Y cuando la trajeron los resultados, lo que arrojaron es que solamente tenía los cromosomas del padre y no de la madre. ¿Ah, sí? No sabía eso. Fascinante. Fascinante. Tenemos que ir a la publicidad. Regresamos con David Name, un brillante político colombiano. Va en la vicepresidencia de Alejandro Ordóñez. Están recolectando firmas, se van a inscribir en enero. Ya volvemos, no nos dejen solos. De Colombia con Alejandro Ordóñez. David, querido, el ex procurador Ordóñez, bueno, sus detractores dicen que es muy conservador, que es incluso reaccionario. Radical, que es un obispo. Dicen que es homofóbico. De ti también dicen eso. ¿Tú eres homofóbico? Para nada. Al contrario, yo particularmente, si puedes visitar mi página web ministerial, yo tengo una carta a la comunidad LGTB. Le digo que no somos homofóbicos particularmente, que al contrario, estamos aquí para amarlos, para ayudarlos, para sacarlos adelante. Pero sí te opones a que dos personas de un mismo sexo se casen, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eso no está dentro del diseño original que Dios estableció. ¿Te opones incluso a que celebren algún tipo de acuerdo civil, de matrimonio? Pueden hacer una sociedad en común, si quieren. Creo que es como se pueden, entiendo que hay alguna forma de, no podemos meternos en la vida privada del ser humano. Lo que sí estamos en contra es de las agendas LGTB que quieren imponer, unas minorías quieren imponer algunos derechos sobre las mayorías. Ahí es donde no compaginamos. Pero si dos personas de un mismo sexo celebran el amor en una circunstancia íntima, ¿tú crees que eso es malo, es moralmente incorrecto, ofende a Dios? ¿Cuál es tu percepción? No, por supuesto. Hay las escrituras hablan muy claro, pero en el sentir político, pues yo no puedo obligar a la persona a decirle, no lo hagas. ¿Pero crees que es una desviación moral incorrecta? Sí, claro, por supuesto. ¿Y crees que eso se puede corregir? Mira, depende del corazón de la persona. Nosotros hemos tratado inclusive a personas y han salido adelante que tenían un estilo de vida ya sea homosexual o lesbiana y han salido adelante. ¿Y tienes amigas lesbianas o tienes amigos homosexuales? Pues de pronto amigos íntimos no tengo, pero sí, claro que sí tengo y conozco personas y nosotros sabemos que forman parte también, son personas dignas, personas que también aportan a una nación. Y nosotros vamos a gobernar no solamente sobre los cristianos, vamos a gobernar
sobre todos los colombianos. Bueno, tú fuiste ateo, de manera que tú tienes un entendimiento plural sobre la complejidad de la fe. Tú tienes 4 hijos. Si uno de tus hijos ya mayores te dijera, papá, soy gay, ¿qué harías? Bueno, como hizo Jesús, los ama, porque hay que amar al prójimo, pero lo que rechazamos es el pecado que esa persona o ese hijo puede tener. Le dirías, acepto el deseo, pero no lo ejercites. O sea, puedes ser gay teóricamente, pero no en la práctica. Y ni siquiera en lo teórico. En lo teórico. Porque yo le voy a hablar sobre la palabra de Dios. ¿Y tratarías de cambiar su orientación sexual? Pues lo guiaría diciéndole, porque es como obligación como padre, tengo que llevarlo al camino correcto, a los valores y principios que le van a dar un éxito en la vida. Y que verdaderamente se sienta en la plenitud de gozo. Si una persona te dijera que representas a la extrema derecha religiosa, ¿qué le dirías? Yo le digo que, ¿sabes qué? En Colombia no es tiempo para estar tibio. Es mejor estar en fuego, es mejor ser radical, porque Colombia la estamos perdiendo. La democracia está en el borde del filo. O nos vamos hacia la izquierda o defendemos esta democracia que quieren venezualizar a Colombia, y no vamos a permitir eso. Te deseo muchísima suerte. Gracias por haber venido, a ti, a Diana. Espero verlos en Barranquilla. Nos une la pasión por Colombia, la pasión por la democracia. Y luego podemos tener algunas discrepancias. No tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? De eso se trata, porque la nación necesita la unidad para la democracia y para preservar la república. Gracias, David Name, y hasta pronto. Muchas gracias, Jaime. Sino que al contrario, lo busqué en otros caminos que me llevaron a otro tipo de problemas. ¿De qué tipo? Problemas de orden moral, de desenfreno total, drogas, alcohol. ¿Has tenido problemas de drogas y alcohol? Tuve problemas, claro que sí. Y eso lo que hizo fue que me afectó, porque estaba buscando llenar un vacío. Pero lo que ocurrió es que lo que me trajo fueron un sinnúmero de cosas en mi vida, desenfrenos, pero al mismo tiempo me trajeron consecuencias que a la final vine pagando en el tiempo. Y llegó un momento en que le dije, yo entendiendo que Dios existía, le dije a Dios una noche, le dije, ¿sabes qué? Yo sé que tú existes porque me hiciste, me creaste y me diste una segunda oportunidad para vivir aquí en la tierra. Ya yo iba a entrar, pero me dijiste que volviera. Desde este momento voy a obedecerte. Porque una cosa es creer y otra cosa es obedecerle a Dios. Y tomé la decisión de obedecerle. ¿Y tú escuchas la voz de Dios? Es decir, ¿tú recibes mensajes de Dios? Sí, el recibir mensajes de Dios, entra en tu ser. Yo me conecto en oración. Es un acto de meditación, de oración, y escucho esa voz. Es esa voz interna, esa brújula moral, esa brújula interna que tenemos todos, esa conciencia ahí, es donde Dios empieza a hablarnos. ¿Y cómo el pastor religioso evangélico David Name, que además es un arquitecto de éxito, decide entrar en política? ¿En qué circunstancia conoces a Ordóñez, Alejandro Ordóñez? ¿Cómo te convence él de ser su vicepresidente? Bueno, primero, porque él no milita en tu religión, él es católico. Él es católico, claro. Primero tienes que entender una cosa. El ser cristiano y el ser pastor es un estilo de vida, pero nos permite hacer un sinnúmero de cosas, participar en negocios, también participar en política. Y tener una familia. Tú tienes una esposa, tienes 5 hijos. Claro, por supuesto. Claro. Y hacer una vida, pero basado en unos códigos de valores y principios, que ahí es donde yo coincidí directamente con el doctor Ordóñez. Y coincidimos porque vemos nuestra nación, Colombia, está pasando por una crisis, no solamente política, que tú la sabes, una crisis económica, una crisis social,
pero también una crisis moral. Moral, ustedes ponen mucho acento en la crisis familiar, en las amenazas a la familia tradicional colombiana. ¿Cuáles crees que son esas amenazas puntuales, David? Bueno, lo primero son las libertades civiles. Estamos viendo que estos tratados de La Habana que hemos visto, se firmaron en Cartagena en el mes de septiembre. Se hizo un protocolo, todo, para traer una paz a nuestra nación, lo que se han convertido en los enemigos de la familia, porque empiezan a perseguir la forma como nosotros, como padres de familia, queremos educar a nuestros hijos en las escuelas. Nos piden publicidad, pero quiero hacerte 2 o 3 preguntas rapiditas. El Papa va a visitar Colombia más o menos pronto. ¿Tu iglesia reconoce la autoridad del Papa? Nosotros reconocemos al Papa como un hombre que es la cabeza de la Iglesia Católica, pero nosotros no le rendimos ningún tipo de pleitesía o jerarquía en ese sentido. No. Simplemente lo reconocemos como el líder de la Iglesia Católica. Pero no le reconocen, digamos, la infalibilidad. No, obviamente. Nosotros... Porque no sea una infidencia que no siempre fuiste tan religioso. No siempre fui tan religioso, no siempre fui tan piadoso. ¿Eras ateo? Totalmente ateo. ¿Desde joven o recibiste alguna formación religiosa de niño? Fui a un colegio católico, como yo crecí en Barranquilla, como lo has explicado, y simplemente íbamos a la clase de catecismo, lo normal, pero no sentía una conexión genuina. No eras piadoso, no eras devoto. ¿Y cómo así de ateo te convertiste en pastor religioso? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Hubo algún acontecimiento capital? Bien importante y bien marcó en mi vida. Justamente estaba yo entregando mi tesis de grado cuando me estaba graduando de arquitecto. Yo me gradué aquí en Estados Unidos. Y ahí en ese momento yo lo entregué, pero tenía un dolor aquí en mi barriga. Y mis amigos se fueron a celebrar y yo me fui al hospital. Era un dolor tan fuerte que no sabía. Y cuando llego al hospital me dicen, ¿sabes qué? Vamos a intervenirlo porque usted lo que tiene es una apendicitis. Y esa apendicitis se convirtió en peritonitis. Duré 8 días en la clínica muy grave. Pero la tercera noche que ya estaba ahí recuperándome, estoy acostado en la cama de mi habitación y veo una pantallita así como este tamaño, como si fuera una tableta, y veo el momento en que yo nazco hasta ese momento que estoy en la clínica. Inmediatamente después de ese incidente me salgo del cuerpo, y me veo flotando y veo los médicos y las enfermeras atendiendo mi cuerpo, pero ahí lo que hago es que me salgo de la clínica, me salgo del planeta Tierra y empiezo a pasar. Nuestro invitado esta noche, David Nahme, es arquitecto, un arquitecto muy exitoso, también es pastor religioso, vive en Barranquilla y ha entrado en la política. Va como vicepresidente en la fórmula de Alejandro Ordóñez, el ex procurador Ordóñez en Colombia. Bienvenido, buenas noches, David, gracias por estar aquí. Bueno, gracias, Jaime, es una bendición estar aquí en tu programa. Encantado de compartir contigo. Qué bueno. Quisiera preguntarte algunas cosas sobre tu vida antes de hablar de política. ¿Tú eres pastor religioso? Sí, soy pastor cristiano, evangélico. Cristiano evangélico. Sí, a pesar de que no tengo iglesia, porque no soy eso no es mi llamado, el llamado mío, junto con mi esposa, que también es pastora, nosotros nos dedicamos a entrenar pastores a lo largo y ancho de Latinoamérica y en otras latitudes también. ¿Tu iglesia está muy extendida? ¿Tiene muchos fieles en Colombia? Nosotros no tenemos una denominación per se, pero lo que sí tenemos es una red de amigos pastores y pastores que son hijos espirituales nuestros también, y ellos son los que tienen las iglesias. ¿Como pastor predicas, ofreces servicios religiosos? ¿Tienes un templo? No tenemos templo. ¿Solo entrenas a Entrenamos pastores y nos invitan a las iglesias a predicar, entrenarlos, damos seminarios, damos escuelas de liderazgo, y ese ha sido el fuerte nuestro, empoderar a los pastores y empoderar al liderazgo de la iglesia
en diferentes áreas, incluyendo la política. Eres un hombre joven, tienes 47 años, si estoy bien informado. ¿Hace cuánto eres pastor? Ya tengo aproximadamente unos 4 años y medio de ser pastor. Ah, recientemente. Es reciente. Entiendo por lo que tú me has contado y espero... Por planetas y constelaciones y llego a una luz que nunca había visto, una luz preciosa, y quería entrar a esa luz. Pero en el momento que intento entrar a esa luz, escucho una voz que me dice, regresa, no es tu momento. Intento otra vez y lo que pasa es que me empujan para regresar una vez más a la tierra, floto otra vez encima de mi cuerpo, entro en mi cuerpo y me llevan a lavarme mis órganos porque estaban muy infectados. Ahí entendí que Dios sí existe. Yo antes pensaba que Dios era simplemente una excusa que el ser humano tenía que implementar para sobrellevar las crisis. Pero ahí fue cuando me di cuenta que había algo sobrenatural. Fascinante. Y cuando tu espíritu o tu alma viajó, ¿tú estabas clínicamente muerto? Es decir, ¿en qué estatus se encontraba tu cuerpo? Lo que dicen los médicos es que hubo un tiempo, un lapso muy corto, donde había una crisis, un shock. ¿Como que dejaste de respirar? Había un shock completo en mi cuerpo, sí. Claro, cuando vienen asepsias de esos niveles... Son envenenamientos, sí, claro, en realidad. envenenamiento en todo el órgano. Exacto. Y muchas personas mueren por eso. ¿Y cuál fue tu lección aprendida de aquella experiencia? ¿Cómo se sentía tu espíritu cuando quería entrar en esa luz a la que no pudo penetrar? La paz más bella que he sentido en todo momento, en la vida, de toda mi experiencia. Era un momento, o fue un momento verdaderamente bello. ¿Qué edad tenías? Tenía 24 años. 24 años. Sí. O sea que esto ocurrió hace 23 largos años. Así es. Y cuando saliste de la clínica y te recuperaste, ¿qué hiciste con tu vida? Bueno, sabía que Dios existía, pero no continué buscando a Dios en ese camino.